En este día, martes santo, vamos a reflexionar, mis hermanos, en torno a uno de los elementos esenciales del Triduo Pascual, que es la pasión de nuestro Señor Jesucristo. En el Antiguo Testamento, mis hermanos, para expiar los pecados, el sacerdote recibía de parte del penitente un animal que era sacrificado para que se realizara el perdón de los pecados, tanto personales como los del pueblo. Por eso es que es muy importante para el judío el sentido de la purificación, y encontramos precisamente en los atrios de las sinagogas muchas fuentes donde antes de entrar al templo se tendrían que pasar para lavarse y después poder ingresar al templo. Era todo un ritual. Para el perdón de los pecados, entonces, se manifiesta este rito precisamente de ofrecer a Dios la sangre del animal que se ofrecía en sacrificio. Entonces el sacerdote lo recibía, estaba el altar, en torno al altar se inmolaba en sacrificio y entonces se ponían hierbas sobre el animal ya muerto y destazado, y ahí mismo precisamente se le echaba fuego, lumbre, para que se cociera y se calcinara, de tal manera que el aroma que llegaba a lo alto era precisamente ahora absorbido, y así, tal cual, por la nariz del Señor, y ese aroma a sacrificio apaciguaba la ira de Dios y otorgaba el perdón de los pecados. Unido a este acontecimiento, en el altar alrededor se rociaba con la sangre de ese animal, y después, vertida la sangre, también se salía y el sacerdote rociaba al pueblo con la sangre de ese animal, como un signo de expiación por los pecados. Por eso hoy podemos comprender de una manera muy clara la pasión de nuestro Señor Jesucristo, el porqué, el derramamiento de tanta sangre, porque la sangre tiene el significado precisamente de purificación, que encontramos en la trayectoria de nuestro Señor Jesús. La pasión que inicia después de lo que acabamos de escuchar en el Evangelio. Cristo nuestro Señor le dice a los discípulos: salgamos, después de que Judas precisamente va para traicionar a nuestro Señor Jesucristo, vendiéndolo por 30 monedas. Entonces, Él va al huerto de Getsemaní, y en el huerto de Getsemaní pide cosas esenciales que hoy para nosotros son fundamentales. Velen y oren, porque el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Eso quiere decir, mis hermanos, que si nosotros queremos encontrar un sano equilibrio dentro de nuestra vida, psicológico, corporal, la oración es muy importante. Velen y oren porque el espíritu está pronto, pero esta carne, precisamente que se refiere al cuerpo, a las acciones y a las obras, es débil. Por eso hoy podemos entender nuestra fragilidad en torno al pecado. La concupiscencia que está anexa a nuestro corazón nos inclina constantemente hacia el pecado. Entonces, precisamente si el hombre por sí mismo no puede encontrar la purificación, Dios ha querido enviar a su único Hijo para salvarnos.
En ese momento entonces, ¿verdad? Estando en el Getsemaní, viene toda una turba, una multitud, a tomar preso a nuestro Señor Jesucristo. El signo, un beso. Quizá por eso muchas veces, ¿verdad? Cuando alguien en tiempos normales, ¿verdad? Sin pandemia, se acerca y esa persona nos odia, esa persona no nos puede ver, pero al ver a la gente que está alrededor, se acerca y nos saluda de manera como si no sucediera nada, y la gente dice, ¿verdad? Me diste el beso de Judas. O sea, sin amor, solamente para cumplir y entregarme. Entonces, ¿verdad? Ese beso ha sido un signo de traición. Y en ese momento nuestro Señor Jesús es tomado preso. Recuerden ustedes las palabras de nuestro Señor: he estado con ustedes y he predicado y he hecho milagros. ¿Por cuáles de estas palabras y de estos milagros me van a detener? Decían ellos: por ninguno, sino más bien porque eres blasfemo, porque siendo solamente un hombre dices ser hijo de Dios, y por lo tanto, ¿verdad?, estás incurriendo en una blasfemia. Dices tú que eres un Dios. Entonces, la situación nuestro Señor Jesucristo la aclara a través de la palabra. Entonces, mis hermanos, Jesucristo en ese momento es tomado preso. El recorrido de nuestro Señor Jesucristo es el recorrido de cada uno de los seres humanos, de nosotros que hemos cometido uno o tantos delitos a lo largo de nuestra vida. Y por cada delito, mis hermanos, tenemos que pagar. Hay una deuda y nuestro Señor Jesucristo ha querido tomar nuestro lugar. Precisamente este es el inicio de la pasión: asumir el lugar de aquel que está condenado a muerte y ahora hacerse pecador precisamente sin haber conocido el pecado. Nuestro Señor Jesucristo, en torno a la pasión, sabía precisamente lo que correspondía a un hombre que era determinado culpable. Y nuestro Señor Jesucristo, en torno al juicio que realizaron acerca de él, lo declararon injustamente culpable. También recordamos aquellas palabras de Poncio Pilato: en este hombre no encuentro ninguna culpa. Y entonces, ¿por qué lo crucificaron? Al que era inocente le cargaron las culpas de todos los hombres. Y Cristo nuestro Señor asume esta pasión por el amor a todos nosotros, llevado atrás precisamente del pretorio en una columna. Entonces le dieron el suplicio de todo condenado a muerte. 40 latigazos, que terminaba precisamente ese látigo en puntas que quedaban impregnadas en la espalda, en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, rasgando su carne. Nosotros, mis hermanos, ni siquiera podemos llegar a imaginar el dolor de todo este castigo. La pasión de nuestro Señor Jesucristo por todos los hombres. Y en cada golpe, en cada salivazo, en cada injuria, precisamente, se manifestaba el pecado de todo hombre. Por eso, al brotar la sangre de su espalda lacerada y después llevado rumbo al Calvario, la sangre que derramaba cuando caía bajo el peso de la cruz, aquella corona de espinas que pusieron en su cabeza, rasgando el cuero cabelludo de su cabeza, sangre que brotaba y de los golpes que había recibido y azotes en su cara. Así nosotros, mis hermanos, vamos entendiendo el sentido de este sacrificio eucarístico. Cristo nuestro Señor ha sido el Cordero sin mancha
que ha sido sacrificado para ofrecerse al Padre. Es un sacrificio realmente. En torno a ese sacrificio se muestra también el sacrificio que se realizaba. Por eso empecé con ustedes explicándoles cuál era el sentido de expiación para el pueblo judío. Y entonces nuestro Señor Jesucristo quiso, ¿verdad?, el ser la víctima para ofrecerse al Padre completa y totalmente. Así, si había un altar donde se ofrecía el sacrificio, la cruz se convierte en el altar donde va a ser ofrecido el sacrificio. Nuevamente, nosotros vemos precisamente los brazos extendidos de nuestro Señor Jesucristo y sus pies cruzados traspasados por los clavos, y nuevamente sangre. Porque la sangre, mis hermanos, tiene el sentido de la purificación y de la redención de los pecados. Por su sangre hemos sido salvados, lo dice la misma Escritura, y en esa misma acción nosotros vamos a participar de estos acontecimientos en memoria, precisamente recordando, pero actualizando esos sacrificios de nuestro Señor Jesucristo a través de la Semana Santa. Los brazos extendidos de nuestro Señor Jesucristo y clavados precisamente manifiestan entrega, plenitud, donde quien se da completa y totalmente. Y ahora la gente veía en Jesús precisamente a un malhechor. Quizá lo que nosotros experimentamos constantemente en nuestros días, y ahora por el sentido de la globalización, todavía con más puntualización, porque un acontecimiento pequeño se hace viral y puede expandirse en todo el mundo a través de las redes sociales y terminar con la vida de una persona, con la reputación. Aquellas palabras, ¿verdad?, de la gente que se dejó influir por aquellos, ¿verdad?, que no amaban la verdad, y entonces gritaban: crucifícalo. Los mismos que lo proclamaron el día domingo diciendo: bendito el que viene en el nombre del Señor, ahora, influenciados por la turba, decían: crucifícalo. ¿Quién dio la cara por Jesús? Ni los mismos discípulos. Quizá también nosotros podemos decir, en cercanía a nuestro Señor Jesús, ¿quién da la cara por nosotros? De repente, la soledad que se manifiesta en su totalidad ante situaciones adversas. Porque acaso toda esa turba, que era mayoría, que había recibido de Dios abundantes bienes, salud, les había dado de comer, había participado de sus enseñanzas, había visto los milagros de Jesús, y sin embargo no fueron capaces en ese momento de responder y de ayudar a Jesús? Hasta nosotros vemos una mujer, ¿verdad?, la Verónica, que se acerca a nuestro Señor Jesucristo y es apartada, pero es la única mujer precisamente que dio la cara y ayudando a nuestro Señor Jesucristo para mitigar su sed. Así, quizá nosotros nos demos cuenta en este tiempo que ante todas las circunstancias que vivimos, y es muy real, el cristiano de este tiempo también permanece en las sombras. No se manifiesta, no alza la voz, valientemente no defiende su fe. Por eso vemos todo lo que en este momento, ¿verdad?, se suscita en relación hasta la vida de la Iglesia en torno a la fe y la política, porque de alguna manera, ¿verdad?, se dice que van a callar la boca de todos aquellos, ¿verdad?, que de su fe y religión saquen alguna palabra que discrimine a alguna persona en torno a la ideología de género. Y nosotros podemos decir, el marcar las diferencias no es discriminación, ¿sí?, sino es manifestar nuestras verdades en orden a la fe y a la naturaleza propia del ser humano. ¿Quién dio la cara por Jesús? Ni los mismos discípulos que estuvieron con él. El mismo Pedro, ¿no acaso le negó 3 veces diciendo: yo no lo conozco?, con tal de salvar su vida y su persona. Por eso también, viendo a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, muy cercano a donde estaba el pretorio, que yo digo que es más o menos aquí, a donde estaba Santa Teresita,
Se pudo ver la mirada de Jesús y la mirada de Pedro cuando le negó por tercera vez y el gallo cantó, diciendo: Pedro, tú dijiste que no ibas a permitir que me pasara algo. Tú dijiste que eras capaz de dar la vida por mí y sin embargo me has negado. ¿Cuál puede ser el sentimiento, la conciencia que queda en Pedro, pero también la conciencia del cristiano de hoy, que no habla, que no predica, que no asume su condición de cristiano de tal manera de asumir su fe? Y cuando hay situaciones complicadas dentro de la vida de la iglesia, tan humana, tan debilitada, ¿quién levanta la mano por esta iglesia? Hasta la gente podría mejor decir: me voy de la iglesia católica. Hay muchos escándalos, hay muchas situaciones difíciles, mejor me voy a una secta protestante. Sin mirar precisamente el origen del problema y analizar realmente cuál es la situación. Yo todavía hasta nuestros días hay gente que me dice: yo me voy de la iglesia católica o me fui de la iglesia católica porque hay muchos escándalos. ¿Cuáles de ellos me podrías mencionar? ¿Me podrías decir cuáles son las causas, cuáles son los orígenes? Y hasta el mismo protestante, en sus tiempos, ¿verdad?, en torno a la reforma protestante, que se separaron de la iglesia católica, decían: es que esta institución estaba tan dañada. Yo les pongo un ejemplo muy sencillo y les digo: a ver, si tu madre está enferma, ¿la abandonas o la ayudas? No, pues la ayudo. La iglesia es madre y por lo tanto, ante las situaciones difíciles que esta iglesia, ¿verdad?, tan humana como divina tiene, ¿por qué abandonarla cuando está enferma? Efectivamente, nosotros nos damos cuenta de cuánta gente da la vuelta precisamente sin ayudar, sin impulsar, sin motivar, señalando y juzgando. Y muchas cosas, mis hermanos, seguramente no son y tienen seguramente, ¿verdad?, falsedad. Nuestro Señor Jesucristo, que había manifestado la vida de entrega, de pastor, de ayuda, y en ese momento la gente le dio la espalda. Por eso, dentro de las 7 palabras de nuestro Señor Jesucristo, una muy importante fue: tengo sed. Agarraron un poco de vinagre y lo pusieron en un palo para ponérselo en su boca. ¿Por qué no lo tomó? Bueno, la parte de la Escritura que es teología manifiesta y dice: mi sed es una respuesta de la gente, es una respuesta de esta multitud, porque tanto recibieron de parte de Dios que aún no ven colgado en el madero al Hijo de Dios. Los mismos fariseos pedían una señal. En Nínive se les dio una señal que fue Jonás. ¿Por qué aquí en medio de nosotros no nos da Dios otra señal? Y nuestro Señor Jesucristo lo ha dicho: ¿qué más señal quieren ustedes? Mi presencia, el Hijo de Dios en medio del mundo. No se les puede dar a ustedes otra señal. La señal está presente en medio de ustedes, y la gente de ese tiempo no reconoció a Jesucristo nuestro Señor. Imagínense ahora, si aquellos días que pudieron ver al Salvador en persona, en este tiempo, mis hermanos, la gente no puede reconocer a Jesucristo el Señor y el Salvador. Entonces, una fe que se va disolviendo, una fe que cada día se va limitando, una fe que va desapareciendo. Bueno, pues hoy nosotros tenemos que reflexionar en torno a esa pasión de nuestro Señor Jesucristo, qué es lo que debemos de hacer. Y nuestra participación en el mundo es muy importante, porque es la presencia de Jesús en medio del mundo a través de la palabra del laico, del bautizado, a través de la palabra de los pocos sacerdotes que aún quedamos, en la palabra y en el magisterio que se proclama a través del Santo Padre. Y esto quiere decir que la pasión de nuestro Señor Jesucristo debe repercutir en nuestra vida,
siendo valientes, enfrentando las situaciones que se nos ven venir y además proclamando y abrazando nuestra fe. Que a pesar de las circunstancias difíciles que se ven venir, nosotros sigamos proclamando a Jesucristo nuestro Señor y sigamos bendiciendo a nuestro Padre a través de todo lo que nos ofrece la Iglesia. Estando nuestro Señor Jesucristo en el momento propiamente más difícil de su agonía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y este es el eco precisamente de la pasión, el perdón que alcanza a todos los hombres. Al hombre más obstinado en el pecado le alcanza el perdón y la misericordia de Dios. Así, mis hermanos, estaremos viviendo a lo largo de este tiempo esta acción divina de Dios a través de su pasión, de su muerte y de su resurrección. Nuestro Señor Jesucristo, en ese momento, en un grito de agonía y de dolor, exclama, solloza y termina precisamente su vida terrenal. Por eso, grandes acontecimientos. El velo del templo se rasga, porque existía en ese templo lo que llamaban el Santo Santorum, que solamente podía entrar el sacerdote y nadie más. Y al rasgarse precisamente es abrir toda la gracia de Dios para todos los hombres. Se habla de que el mundo se oscureció en ese momento, pues al precisamente traspasar la lanza, el costado de nuestro Señor Jesucristo, brotó sangre y agua, nuevamente el sentido de expiación y de purificación. Y aquel hombre que reconoce precisamente en Jesús al Hijo de Dios, este verdaderamente es el Hijo de Dios. Pues nosotros, ante los acontecimientos que vemos en torno a la pasión, podamos reconocer a Jesucristo como el Hijo de Dios y entregando nuestra vida a Él, podamos proclamarlo como el Señor y Salvador de nuestras almas. Decimos todos que así sea.